charlas, las va a ver esta semana también, la semana que comienza, pero vamos a charlar un ratito con un especialista en estos temas. La gente de FADA siempre nos envía sus informes a propósito de la enorme participación que tiene el Estado en los números de lo que recibe el campo, ¿no? De lo que supuestamente recibe el campo, qué porcentaje tan alto está en manos del Estado, queda en el área del Estado. David Miazo es el economista jefe de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Hola David, buen día. Carlos Clerici en Ecomedio saluda. ¿Qué tal? Carlos, muy buenos días. Un gusto estar conversando contigo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué número, qué porcentaje estamos en ese informe de FADA de lo que se queda del Estado, de la renta del campo? El 74,6% dio en la última medición. 74,6, o sea, tres cuartos. Exactamente, tres cuartos de la renta agrícola es lo que se queda del Estado a través de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, nada menos. Bueno, a ver, ¿qué decir de este dólar agro que se anuncia, no se anuncia? Estamos a la espera un poco de todas las novedades, ¿no? Que no cayó demasiado bien. ¿Entre ustedes sí o, digamos, entre la gente de campo cayó bien o en otros sectores no? Contanos un poco. Bueno, primero que todavía hay muchos rumores, no se sabe específicamente qué va a salir, qué no, y eso claramente contribuye a la incertidumbre. Más allá de eso, en general, desde FADA y de varias instituciones del agro, siempre hemos sido bastante críticos desde la primera edición del dólar soja, en el sentido de que básicamente es un parche sobre un parche, porque básicamente tenemos el atraso cambiario, sobre eso tenemos el cepo, y sobre eso tenemos este tipo de medidas, o sea que tenemos un parche sobre un parche, que como todo parche genera más problemas que soluciones, en el sentido de que genera muchas distorsiones en el mercado. Te doy ejemplo, por ejemplo, con salió el dólar soja. Sí. Los alquileres agrícolas en Argentina, de la zona pampeana por lo menos, están nominados en kilos de soja. Pero vos tranquilamente en ese campo haces maíz, por ejemplo, u otro cultivo. Sí. Y tenías que pagar en los meses que hubo dólar soja un alquiler al valor de la soja, cuando tranquilamente quien produjo y alquilaba ese campo ya había vendido su soja, entonces probablemente no se beneficiaba con la medida, o incluso había producido maíz, por lo tanto no se beneficiaba con la medida y tenía que pagar un alquiler más alto, por ejemplo. Pero después hay cuotas de la maquinaria agrícola que están nominadas en soja. Obviamente en una economía con la inflación que tenemos y todo, se buscan mecanismos de indexación, y en el agro uno de esos mecanismos de indexación es indexar toda soja, ¿no? Entonces hay muchos contratos fijados en ese cultivo y entonces distorsiona todo. O después, otro ejemplo, se genera mucha oferta, o sea, muchos productores que salen a vender y se genera mucha oferta de granos cuando está vigente dólar agro, dólar soja, y después hay cero oferta esperando una próxima edición. Entonces se rompe totalmente el mercado porque entre medio de dólar soja y dólar soja cae estrepitosamente la oferta, no hay referencias de precio, etcétera. Entonces se empiezan a generar en realidad muchísimos efectos secundarios, colaterales, que terminan generando más problemas y no se va a una solución de fondo que es la que tarde o temprano se va a llevar a cabo, que es de alguna manera sincerar el tipo de cambio oficial. Bueno, para eso habrá que esperar el cambio de gobierno, obviamente, ¿no? Sí, muy probablemente eso ya se dé después de diciembre. ¿Hay expectativa por ese cambio? ¿Hay una ilusión de que la cosa se modifique? Sí, creo que es la ilusión que tenemos todos en cualquier sector económico y como simples personas y consumidores que esperamos que por lo menos con el cambio de gobierno, así sea del mismo color político, se puedan empezar a implementar los cambios que hace falta para estabilizar la economía. ¿Hay diálogo en este momento o es muy pobre? No, lo cierto es que en este momento hay poco diálogo, en el sentido de que
en el sentido, con el gobierno actual me estás preguntando, ¿no? Sí, claro, sí, sí. En el sentido de que ya se entiende que es un gobierno que está, y funcionarios que están principalmente de salida, donde tampoco hay muchas iniciativas desde el propio sector privado, desde el propio sector público, perdón, y uno lo ve en muchas áreas que están en cierta anomia, porque bueno, ya es un final de ciclo, sumado a ciertas cuestiones propiamente políticas, donde básicamente uno lo que ve es que solamente se mueve el ministro de Economía tratando de tapar los agujeros, y el resto del sector público en muchos sectores está muy frenado, sin mucha iniciativa. Entonces, esa es la realidad, donde también los principales temas agropecuarios, por lo menos, pasan por las retenciones, la brecha cambiaria, y son todos temas que dependen un poco de la macroeconomía, y la política económica hoy está en modo aguantar, o en modo llegar, como se le ha llamado el plan, hasta el cambio de gobierno. Entonces, en ese sentido no hay mucha expectativa de que se logre mucho. Entonces, si bien están abiertos los canales, digamos, hay poco nivel de diálogo por ese motivo, más que otra cosa. David Miazo, ¿cómo está la rural? Yo voy a ir esta semana, ¿cómo empezó? Bueno, está muy linda, incluso en este año de sequía, que fue muy complicado para la producción ganadera, para la producción agrícola, para todas las empresas relacionadas. Uno ve una apuesta de todos estos productores, de todas estas empresas, muy significativa, y es si querés, una pequeña muestra de lo que uno por ahí habla, del aporte que hace la economía, de que el campo es mucho más que campo, y es agroindustria, es maquinaria, es sector servicios, y uno cuando va a ver, cuando va a la rural, ve todo eso, ¿no? Ve todo ese despliegue, ve una de las cuestiones centrales que también uno siempre resalta del sector agropecuario, que es el federalismo. Uno si empieza a conversar con los productores que han traído animales de todo el país, con las empresas que están presentes, rápidamente puede relevar más de una decena de provincias que de alguna manera u otra están presentes. Entonces, es una pequeña muestra en medio de la ciudad de Buenos Aires de lo que siempre decimos que es el campo argentino. Bueno, y en el marco de la exposición rural hay un tema que ustedes van a abordar el próximo 25, que es el martes, ¿no? Que es el de la conectividad rural, el superar la brecha digital y el tema de lograr una conectividad en todo el país, ¿no? Algo que sería lógico ya a estas alturas. Exactamente, este es un evento organizado en el marco de la rural por la Red de Mujeres Rurales, que organiza esta charla sobre conectividad rural, donde justamente vamos a hablar de tres cosas. La importancia que tiene la conectividad rural en términos productivos por todas las tecnologías que se van multiplicando, que hay para aplicar en la agricultura, en la ganadería, en la logística, en la agroindustria, en el campo. Las dificultades que hoy hay para adoptar y aprovechar todas esas tecnologías por justamente la falta de conectividad en las áreas rurales, e incluso en el interior, más allá de las áreas rurales, en las propias áreas urbanas, y cuáles son las principales soluciones o iniciativas que se podrían aplicar hacia adelante. Para estos temas vamos a tener a un productor agropecuario de Córdoba que implementa muchas tecnologías para que nos cuente qué hay, qué se puede hacer, qué potencial hay y cuáles son estas dificultades. Tenemos a una iniciativa principalmente para mujeres de áreas rurales vulnerables que se está implementando en la región del Gran Chaco para llevarles conectividad, así que ahí también vamos a hablar un poquito más de la cuestión social de la conectividad, que también es muy importante, en el sentido de que, por ejemplo, para cualquiera de nosotros en la ciudad es importante tener internet para hacer un trámite, para hacer una videollamada con un médico, para hacer un curso o cursar una carrera universitaria o cualquier cosa en términos de educación a distancia. Si eso es importante para cualquiera de nosotros en la ciudad, imagínate a alguien que tiene que hacer 30, 40 kilómetros en un camino de tierra para ir a una escuela rural, que tiene que trasladarse 50 o 100 kilómetros a un pueblo más cercano para siquiera ir a una sala de primeros auxilios, o a quien está
300, 400, 500 kilómetros de una universidad. Entonces, todas esas cosas que uno entiende son importantes de la conectividad y de Internet en las propias ciudades se potencia mucho en las zonas rurales. Y después también vamos a hablar con la gente de Telecom, que tiene una propuesta para formar clústeres para dar conectividad 4G en áreas rurales, para que nos cuenten un poquito de eso, y Jorge Neme como representante del gobierno, que nos cuente un poco las iniciativas que hoy tiene el gobierno en este sentido, y que por ahí cuentan con financiamiento, por ejemplo, del Banco Mundial y de algunos otros organismos, por lo tanto van a seguir trascendiendo el gobierno actual durante los próximos años. Esto va a ser el martes a las 15:30. Martes a las 15:30, exactamente. Se pueden registrar en la página web de CNA, que es la capacitación agropecuaria. Se pueden registrar y entrar a la rural para ir a ese salón sin ningún problema y participar de esta charla que va a estar muy interesante. Muy bien, David, muchísimas gracias por este rato. Un gusto conversar con ustedes. Chao, que sigas muy bien. Un abrazo. Bueno, allí estuvimos con David Miazo, economista jefe de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, a propósito de estas medidas que todavía seguimos esperando, las novedades que no llegan, que se hacen desear, y bueno, y sobre el clima que se vive en general, más allá de lo que significa esta Expo Rural, que siempre es un motivo de atracción y de presentación para todas las zonas del campo argentino. Bueno, la expectativa que, como decía David, se tiene sobre el cambio de gestión, ¿no? Aunque sea, como dijo él, ¿no? Que aunque fuera un cambio dentro del propio oficialismo, no estamos hablando solo de un cambio a un sector de oposición, pero una expectativa diferente porque ya está como todo jugado en estos meses que están siendo prácticamente desperdiciados en la economía argentina. Bueno, nos vamos a la pausa.